No es el domingo lo que está apagando tu vida espiritual. Es algo que haces creyendo que agrada a Dios, pero podría estar alejando su presencia cada semana. Y lo más inquietante es esto: muchos creyentes fieles jamás lo cuestionan. Y esto es solo el inicio. Hay algo que se repite cada semana, y casi nadie se atreve a cuestionarlo. No es un pecado evidente, no es una falta escandalosa, no es algo que la iglesia señale con el dedo. De hecho, es algo que se aplaude, algo que muchos defienden con firmeza, con versículos, con tradición, con seguridad absoluta. Pero aquí está la grieta. Esa práctica, tal como se vive hoy, no siempre está produciendo obediencia, está produciendo autoengaño. Y eso es mucho más peligroso, porque el autoengaño no duele al principio, no hace ruido, no genera alarma, simplemente apaga. Apaga la sensibilidad espiritual, apaga la voz interior que antes advertía, apaga la incomodidad que te llevaba a orar, y cuando te das cuenta ya no sabes en qué momento empezó, solo sabes que algo se fue. Hay creyentes que siguen cumpliendo todo, pero ya no sienten nada, siguen llegando, siguen participando, siguen diciendo amén, pero Dios ya no pesa igual. Y aquí viene lo más inquietante: esto no comenzó como rebelión, comenzó como obediencia, mal entendida, como una práctica correcta vivida desde un lugar equivocado. Y nadie habla de esto, porque confronta costumbres profundas, porque incomoda estructuras, porque obliga a mirarse por dentro, pero si no se corrige, las consecuencias no son pequeñas, son progresivas, son silenciosas, son eternas. Aquí hay una verdad que necesita ser expuesta, una advertencia que no se predica con frecuencia. Todavía no es el momento de revelarla. Pero si sientes incomodidad ahora mismo, si algo se movió dentro de ti, no es casualidad, porque cuando Dios advierte, no siempre grita, a veces solo inquieta. Y esto que estás escuchando apenas está comenzando. Es viernes por la tarde, el sol empieza a bajar, la semana termina, apagas lo que tienes que apagar, ordenas la casa, cierras pendientes, todo está listo para el sábado. Te dices a ti mismo que ahora sí, que este sábado será diferente. Llega el momento, entras en el descanso, o al menos eso crees. La mañana del sábado amanece tranquila, te levantas con respeto, te preparas con cuidado, eliges la ropa correcta, hay una sensación de deber cumplido, llegas a la iglesia, saludas, te sientas en el mismo lugar de siempre, las canciones suenan conocidas, las palabras también, sabes cuándo levantarte, sabes cuándo sentarte, sabes cuándo decir amén. Desde afuera, nadie podría decir que algo está mal, pero dentro hay un silencio extraño. No es paz, es ausencia. Oras, pero las palabras no suben. Escuchas, pero nada atraviesa. Sales del culto con la misma carga con la que entraste. En el camino de regreso, miras por la ventana y algo se mueve en tu pecho. No es culpa, es confusión. Te preguntas en voz baja: ¿si estoy haciendo todo bien? ¿Por qué me siento tan lejos? Intentas no pensar demasiado. Te dices que es cansancio, que es una mala semana, que ya pasará. Pero llega otro sábado, y luego otro, y la sensación se repite. No es un día específico, es un patrón. Y ahí está el problema. Porque cuando algo se repite sin cambiar, ya no es una excepción, es una señal. Una señal que muchos creyentes fieles prefieren ignorar, porque admitirla significaría aceptar que algo profundo no está funcionando. Y eso asusta más que cualquier error visible. Aquí es donde la inquietud empieza a crecer, porque el problema no se queda en una sensación incómoda, avanza. Lo que hoy es frialdad, mañana se vuelve costumbre. Empiezas a normalizar lo que antes te alarmaba, a justificar lo que antes te llevaba a orar. Es solo una etapa. Todos pasan por esto. Dios entiende. Y mientras te repites eso, algo se afloja por dentro. La fe sigue ahí, pero pierde filo. La obediencia continúa, pero pierde fuego. Y lo más peligroso es esto: no hay una caída visible, no hay un escándalo,
No hay un pecado evidente. No hay una alarma externa. Por eso nadie te advierte. Pero el desgaste es real. Cada sábado vivido sin presencia te acostumbra a un cristianismo sin peso. Cada sábado reducido a rutina entrena tu alma para conformarse. Y ahí es donde el enemigo gana ventaja. No necesita empujarte al abismo. Le basta con adormecerte, porque una fe dormida no discierne, no reacciona, no pelea. Empiezas a vivir espiritualmente en automático, a cumplir sin examinar, a repetir sin sentir, y cuando llegan los verdaderos tiempos difíciles, cuando la presión aumenta, cuando las decisiones pesan, cuando el mundo aprieta, no entiendes por qué te sientes tan débil. Te preguntas dónde se fue la firmeza, dónde quedó la claridad, por qué ahora dudas más. Pero el proceso empezó antes, en silencio, semana tras semana. Aquí está la amenaza real. Si esto no se corrige, no te aleja de la iglesia, te aleja de Dios sin que lo notes. Y ese es el tipo de pérdida que casi nadie ve venir. Todavía no hemos llegado al fondo, pero ya estás sintiendo el peso. Y eso es intencional. Aquí es donde la idea cómoda se rompe, porque el verdadero peligro no es fallar abiertamente. Eso al menos despierta alarma. El verdadero peligro es sentirte seguro cuando no lo estás. Creer que porque respetas el día, Dios está complacido. Creer que porque cumples la forma, la presencia está garantizada. Pero Dios nunca prometió habitar en actos vacíos de intención. Y aquí aparece la amenaza silenciosa. Puedes estar guardando el sábado con exactitud y aún así estar fuera de sintonía con Dios. No porque Él se haya alejado, sino porque ya no lo estás buscando de verdad. El sábado empieza a girar alrededor de ti, de lo que no haces, de lo que evitas, de lo que cumples, y sin darte cuenta, Dios queda en segundo plano. Eso no parece grave, al principio incluso parece madurez espiritual, pero es una trampa, porque cuando el centro ya no es Dios, la protección se debilita, no de golpe, no de forma visible, se debilita como se debilitan las murallas abandonadas, por descuido, por rutina, por exceso de confianza. Y aquí está lo inquietante. El enemigo no entra rompiendo puertas, entra por las que ya no vigilas. Una fe que ya no se examina es una fe vulnerable. Un sábado vivido sin rendición se vuelve terreno neutral. Y en terreno neutral, Dios no se impone, respeta. Por eso muchos creyentes no entienden por qué aparecen cargas nuevas, tentaciones más fuertes, confusión repentina. No es casualidad, es consecuencia, no de un gran error, sino de uno normalizado. Y lo más peligroso de todo, cuanto más tiempo pasa, menos lo notas, porque cuando algo se pierde lentamente, el alma aprende a vivir sin ello. Y eso es exactamente lo que está en juego. Ahora detente un segundo, no avances todavía, respóndete con honestidad, aunque la respuesta incomode. Cuando llega el sábado, ¿tu corazón descansa en Dios? ¿O solo tu cuerpo deja de trabajar porque no es lo mismo? ¿Buscas la presencia? ¿O buscas sentirte correcto? ¿Anhelas el encuentro? ¿O te tranquiliza cumplir? Aquí es donde muchos bajan la mirada, porque esta pregunta no se responde en voz alta, se responde a solas, sin testigos, sin excusas. Dime algo más. Cuando termina el sábado, ¿sales más sensible a la voz de Dios? ¿O igual que como entraste, más humilde? ¿O simplemente más tranquilo? Porque el descanso verdadero no te deja igual. Te revela, te desnuda, te confronta. Y si eso no está pasando, no lo ignores. Tal vez no es que Dios no habló. Tal vez no había espacio para escucharlo. Otra pregunta incómoda. ¿Tu sábado está lleno de reglas, pero vacío de rendición? ¿Defiendes el día, pero evitas examinar tu interior? Porque es posible proteger la forma y perder el fondo. Y eso ocurre cuando el sábado se convierte en costumbre en lugar de encuentro. Aquí está el punto crítico. Dios no se conforma con tiempo apartado. Busca corazones disponibles y cuando no los encuentra, no pelea, no grita, no presiona, se retira un paso. Lo suficiente para que lo notes si estás despierto. Estas preguntas no buscan condenarte, buscan despertarte, porque nadie pierde la presencia de Dios de un día para otro. Se pierde cuando dejamos de preguntarnos si aún la tenemos. Y si estas palabras
¿Te incomodan ahora mismo? No las apagues. Esa incomodidad podría ser lo último que te quede antes de que todo vuelva a sentirse normal. Y eso sería lo más peligroso de todo. Ahora el problema deja de ser interno y empieza a mostrarse afuera, porque un sábado vivido sin presencia no se queda en el sábado. Se filtra. Empiezas a notar que tu paciencia es menor, que reaccionas más rápido, que te irritas por cosas pequeñas. Tu fe sigue ahí, pero ya no te sostiene igual. Las decisiones pesan más, las tentaciones parecen más insistentes. La claridad se vuelve borrosa y no entiendes por qué. Sigues haciendo lo correcto, sigues asistiendo, sigues cumpliendo, pero algo se debilitó. Aquí está la consecuencia que casi nadie conecta. Una espiritualidad sin encuentro produce creyentes cansados, cansados de luchar, cansados de resistir, cansados de fingir que todo está bien. Empiezas a vivir de recuerdos espirituales, de lo que Dios hizo antes, de lo que sentías años atrás, pero ya no de lo que está haciendo ahora. Y eso es peligroso, porque cuando llegan las pruebas reales, cuando la familia se sacude, cuando el miedo toca la puerta, cuando el mundo aprieta de verdad, no tienes reservas. No porque Dios no sea fiel, sino porque tú llevas tiempo sin recargarte en su presencia. Y entonces aparece la frase más triste de todas: no sé qué me pasó. Pero sí pasó algo. Pasó en silencio, pasó sin drama, pasó sábado tras sábado. Aquí está la advertencia final de este punto. Si esto no se corrige, no te convertirá en un rebelde, te convertirá en algo más peligroso. Un creyente acostumbrado a vivir sin poder, y un creyente así es vulnerable, es confundido, es fácilmente sacudido. Todavía no hemos hablado de la solución, no aún, pero si este escenario te resulta familiar, no lo descartes, porque las consecuencias ya no son futuras, están empezando ahora mismo. Aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque la raíz del problema no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. El error no es guardar el sábado, eso sería demasiado obvio. El error es cómo lo estás guardando. Durante años te enseñaron a proteger el día, a cuidarlo, a defenderlo, a no profanarlo, pero casi nadie te enseñó a rendirte dentro de él. Y ahí está la revelación que muchos pasan por alto. El sábado no fue dado para probar tu disciplina, sino para exponer tu relación. Cuando el sábado se vive sin examen, sin quebranto, sin búsqueda real de Dios, se transforma en un ritual correcto pero espiritualmente vacío. Y Dios no habita en rituales, habita en corazones abiertos. Por eso puedes cumplir todo y aún así sentirte lejos. Por eso puedes defender la verdad y perder sensibilidad. Por eso puedes guardar el sábado y no experimentar descanso. Porque el descanso bíblico no es dejar de hacer cosas, es dejar de sostener el control, es soltar la autosuficiencia espiritual, es permitir que Dios te confronte, te limpie, te alinee. Y aquí viene lo más fuerte. Muchos creyentes usan el sábado para esconderse detrás de la norma, cuando en realidad Dios lo dio para desnudarnos por dentro. Eso explica por qué hay resistencia. ¿Por qué incomoda este mensaje? ¿Por qué genera tensión? Porque esta verdad no acusa prácticas externas, acusa posturas internas. Y eso duele más. El sábado revela si tu fe está viva o solo bien entrenada, si hay rendición, hay presencia, si solo hay forma, hay silencio. Y ahora que esto fue dicho, ya no se puede ignorar. Porque una vez que ves la raíz, seguir igual ya no es inocencia, es elección. Y eso cambia todo. La corrección no empieza el sábado, empieza antes. Y casi nadie habla de eso, porque el error no se manifiesta en el día, se prepara en la semana. Aquí está la práctica ignorada que devuelve peso espiritual al sábado. Entrar al sábado con el corazón examinado, no solo con la agenda limpia. No es más actividad. No es más información, es más honestidad. Antes de que el sol se oculte, detente de verdad. Apaga el ruido, no el teléfono, la prisa. Haz una pregunta que incomoda. Señor, ¿qué he estado evitando mirar en mí? No corras de esa respuesta.
porque el sábado no sana lo que te niegas a entregar. Luego, durante el sábado, cambia el enfoque. No preguntes, ¿qué no debo hacer? Pregunta, ¿dónde puedo encontrarte? Busca presencia, no perfección. Busca sensibilidad, no apariencia. Permite silencios, permite incomodidad, permite que Dios toque lo que no tocas entre semana. Y hay algo más, igual de importante, no salgas del sábado igual que entraste. Si no hubo rendición, algo quedó pendiente. Si no hubo examen, algo sigue bloqueando. El sábado auténtico te deja más humilde, más consciente, más dependiente de Dios, no más orgulloso por cumplir. Esta práctica parece pequeña, pero cierra grietas invisibles, restaura discernimiento, devuelve claridad, levanta murallas espirituales donde antes había rutina. No es magia, es alineación. Y cuando hay alineación, la protección no se fuerza, se activa. Todavía no hemos terminado. Porque saber esto no es suficiente. La pregunta ahora es otra. ¿Qué harás el próximo viernes con esta verdad? Porque el sábado viene. Y ya no puedes decir que no sabías. Ahora no cierres esto como si fuera solo otro mensaje más. Porque el sábado no es neutro. Nunca lo fue. Cada sábado te está formando. O te está despertando, o te está adormeciendo. Y lo peligroso no es fallar. Lo peligroso es acostumbrarte. Acostumbrarte a una fe correcta pero sin peso. A una obediencia que no incomoda. A una espiritualidad que ya no transforma. Eso no sucede de golpe. Sucede lentamente. Tan lentamente que casi no se nota. Hasta que un día miras atrás y no recuerdas cuándo fue la última vez que la presencia de Dios te quebrantó de verdad. Aquí está la advertencia final. El tiempo del fin no va a sorprender a los que viven en pecado abierto. Va a sorprender a los que viven tranquilos, seguros, convencidos, pero espiritualmente dormidos. El sábado fue dado para mantenerte despierto, para recalibrar tu alma, para exponerte, para alinearte. Y si se convierte solo en costumbre, pierde su función más peligrosa, despertarte antes de que sea tarde. No necesitas cambiar de iglesia, no necesitas aprender algo nuevo, no necesitas hacer más. Necesitas dejar de esconderte detrás de la forma y volver al fondo, porque Dios no está buscando quién guarda mejor el día, está buscando quién todavía se deja examinar. Y ahora que esta verdad tocó tu conciencia, ya no es ignorancia, es decisión. El próximo sábado llegará, como siempre. La única pregunta es esta: ¿llegarás igual o llegarás despierto? Porque en lo espiritual, lo que no se corrige no se queda igual, se endurece. Y esa es la razón por la que este mensaje no termina aquí. Empieza cuando apagues este video.